Bueno, buenas tardes para todos los asistentes a la edición número 98 de Tardeando con la Historia, programa que arrancó desde el año 2020 con la pandemia, donde el momento en el que decidimos llevar el festival hacia sus casas digitalmente, y pues ya completamos casi 100 ediciones. En esta ocasión vamos a hablar sobre la Piedra del Peñol, aquel sitio que es tan emblemático del departamento de Antioquia, y nos va a acompañar en esta ocasión don José Nevardo García, quien va a ser el director de el conductor de esta conferencia. Doctor José Nevardo, muchísimas gracias por su amable asistencia, nos honra con su presencia y quisiera comentarles, don José Nevardo es el coordinador del Museo Histórico del Peñol, es administrador público de la Universidad ESAP, la Escuela Superior de Administración Pública, y es miembro de número de la Academia Antioqueña de Historia hace ya 20 años. Es un gran conocedor sobre el tema que nos vamos a tratar el día de hoy. Le damos la bienvenida a don José Nevardo. Nuevamente, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, esperamos que esta conferencia sea una de estas que dejan memoria y que dejan muchos recuerdos en nuestro Tardeando con la Historia. Le doy la palabra, le cedo la palabra a don José Nevardo. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos y bienvenida. Gracias. Buenas tardes, doctor Javier, muy amable por su generosa invitación y la que me hace pues la Fundación Festival Internacional de Historia en esta tarde. Me complace mucho saludarlos desde el municipio de El Peñol, en el departamento de Antioquia. Y nosotros lo que tenemos acá básicamente es un museo histórico basado en un voluntariado cívico-cultural, donde lo que hacemos es un trabajo comunitario en bien de difundir y promocionar el patrimonio cultural. Y uno de ellos, evidentemente, por excelencia, patrimonio natural, es el batolito antioqueño, del cual es precisamente la Piedra del Peñol. Entonces, estoy molestando a don Carlos Mateus para que me comience a colocar las diapositivas, unas fotografías, para ilustrar un poco esta charla. Muchas gracias. Eso, muy amable. Entonces, lo que pretendo compartir con ustedes respetuosamente en este rato son unas referencias culturales sobre la Piedra del Peñol. La siguiente, don Carlos. Nuestro municipio es mundialmente conocido por la Gran Piedra del Peñol. El Peñol tomó el nombre de la piedra. El Peñol y Guatapé, Guatapé es nuestro municipio vecino, fuimos un solo pueblo hasta 1811. En 1830 se establecieron los límites de las dos localidades y fue cuando este afloramiento del batolito antioqueño, que conocemos popularmente como Piedra del Peñol, quedó al lado de ese nuevo municipio, Guatapé. El Peñol tomó el nombre de ella. Nosotros en el Peñol, por afectos patrimoniales e históricos, le decimos Piedra del Peñol, pero la Municipalidad de Guatapé, desde su Consejo Municipal, profirió un acuerdo en octubre de 1979, donde la rotulan oficialmente como Peñón de Guatapé, como se conoce en la cartografía pues, moderna. La siguiente, don Carlos. Bien saben ustedes que a nosotros acá en el oriente antioqueño se nos impuso una nueva geografía hidráulica regional desde los años 60 para construir una serie de 6 embalses. En esos 6 embalses que tenemos en el oriente antioqueño se genera hoy el 30% de la energía eléctrica que consume Colombia. Algunos de esos embalses son de las empresas públicas de Medellín,
otros son de Isagen. Entonces, tenemos una gran transformación territorial y a partir de esa transformación territorial que nos generó esta cadena de embalses, pues nosotros perdimos particularmente una localidad, el Viejo Peñol, que es la que quisiera mostrar en la imagen siguiente, don Carlos. Este Viejo Peñol, esta es una imagen de la Plaza del Viejo Peñol. Este pueblo alcanzó a existir 264 años. Éramos uno de los pueblos más viejos de Antioquia. Y en el año de 1978 nos tocó vivir esta emergencia forzada hacia un nuevo Peñol para dar paso a las obras civiles de construcción del embalse del Peñol y de la central hidroeléctrica de Guatapé. Fue entonces que en esa época éramos simples niños, simples adolescentes, que nos tocaba pues mirar con asombro todo lo que se estaba viendo y ver destruir un pueblo. Eso era una cosa pues para nosotros espeluznante. Y fue cuando ya un poco mayorcitos tuvimos la idea de conformar un museo y de hacer una recuperación de la memoria cultural. Ese trabajo lo hicimos entre los años de 1995 y 1996. Fue un trabajo muy bonito que agenció la Gobernación de Antioquia en muchos municipios. Nosotros fuimos uno de ellos. Se llamaba así, Recuperación de la Memoria Cultural. Y fruto de ese programa es nuestro museo histórico, el que hoy tenemos, y donde hablamos en una sala de geología de todo este tema del batolito antioqueño y de la piedra del Peñol. La siguiente, don Carlos. Esta es una imagen del museo. Nuestro museo es un voluntariado cívico. Tenemos 5 salas, una sala de arqueología, una sala de geología, una sala dedicada al pensamiento del libertador Simón Bolívar, pero al pensamiento educativo de Bolívar. Nosotros aquí hablamos del Bolívar integrador de América Latina, del Bolívar hombre de Estado. Bueno, también tenemos una sala de la memoria del Peñol, y esto es un voluntariado cívico de 18 personas que día a día trabajamos con esto, y para que eso funcione y no se nos caiga, pues hacemos realidad un dicho paisa que seguramente ustedes han oído, que es mejor tener amigos que plata. Entonces nosotros tenemos una red de 8 instituciones que nos colaboran con pequeños convenios que renovamos cada año, y eso hace posible que estemos teniendo los gastos de funcionamiento, los gastos que tienen que ver con servicios públicos, con el cambio de exposiciones cada mes, con la agenda cultural, etcétera, etcétera. Siguiente, don Carlos. Entonces, el propósito de nosotros es promover procesos generando ideas de transformación social y fortaleciendo la identidad mediante activaciones museográficas que contribuyan a la educación de una ciudadanía analítica y participativa. Es decir, lo que nosotros hacemos aquí es museología social, no divinizamos objetos, tratamos de poner en contexto como vigías del patrimonio cultural el objeto con el niño, con la niña, con el adolescente, para que ellos entiendan cuál es hoy su papel como nuevos ciudadanos del siglo XXI. Entonces, este propósito lo desarrollamos mediante conferencias, mediante talleres, mediante una cantidad de activaciones que hacen posible que tengamos una agenda cultural permanente y bueno, nos sentimos muy orgullosos de que esto realmente no da plata, pero da unas satisfacciones espirituales muy grandes y uno ve la ciudadanía muy empoderada de su historia, de su trabajo, de su patrimonio, y eso nos anima mucho a seguir con este trabajo que iniciamos hace 26 años. Siguiente. Porque la historia, una de esas salas, como les explicaba, es la de geología, donde hablamos por excelencia del batolito antioqueño. Y aquí comienzo a entrar un poco en el tema. El batolito antioqueño es una geoestructura ígnea de aproximadamente 7.800 kilómetros cuadrados, ubicada en el centro oriente de Antioquia. Según los geólogos, esa estructura se formó hace aproximadamente 65 millones de años en el Cretáceo superior de la edad terciaria de la formación de la Tierra. Entonces, ese magma que se formó ascendió por unos procesos que se llaman subducción, se fue enfriando y con los procesos erosivos y de lavado de los suelos se han ido destapando las puntas de ese magma
que es lo que tenemos en la región, como Piedra del Peñol, Piedra del Marial, Piedra del Tauro en San Carlos, Piedra de Entre Ríos, Piedra de Peñolcito San Vicente. Entonces, lo que tenemos acá son unas puntas, sí, unas evidencias de algo que, según los geólogos, tiene aproximadamente entre 5 y 6 kilómetros hacia abajo, en el interior de la Tierra, y donde 20 municipios estamos asentados en esa gran geoestructura, que si bien nos da unas fortalezas geológicas, es decir, desde el punto de vista de los sismos, nos da ciertas fortalezas, pues también nos genera otras problemáticas como son los procesos erosivos. No es que seamos inmunes a los sismos, sino que realmente el batolito antioqueño los repele en cierta forma, y si bien aquí se sienten los temblores de tierra, pues no tienen la misma intensidad de otras partes. Sí, entonces, ese batolito, sobre ese batolito hay 20 municipios, según las cartas geológicas elaboradas por el maestro Gerardo Botero Arango, un ilustre envigadeño a quien consideramos el padre de la geología antioqueña, lamentablemente fallecido en el año 86. Ese batolito empieza en Llanos de Cuibá, al norte de Santa Rosa de Osos, y sobre ese batolito están Santa Rosa de Osos, Don Matías, está Guarne, está San Vicente, Concepción, Alejandría, El Peñol, Guatapé, Marinilla, Río Negro, La Ceja, La Unión. Bueno, 20 municipios estamos sobre esa geoestructura, y aquí se observan esas puntas. Hay que anotar que en el mundo existen varios batolitos, muchos batolitos. Existe el batolito de Ibagué, pero los tolimenses no lo ven. Existe el batolito de la Sierra Nevada de Santa Marta, poco se ha estudiado. Existe el batolito del Guaviare, poco se ha estudiado. Y en el mundo existen otros batolitos. Resulta que es que aquí en Antioquia, concretamente en el oriente, los procesos erosivos han sido mucho más fuertes, según los geólogos, y eso ha hecho de que se vayan destapando estas manifestaciones del batolito antioqueño, y eso ha hecho de que sean objeto de estudio y que hayamos podido avanzar mucho en el conocimiento de ellos. Siguiente. El batolito está conformado, esta es una muestra de una de esas rocas, eso es granito, cuarzo, feldespato, mica y horblenda. O sea, son rocas granodioritas. ¿Sí? Esta es la roca común y corriente aquí en el oriente antioqueño, y son rocas ígneas porque fueron formadas precisamente por el ascenso de magma volcánico, por esos procesos de subducción. Hay que anotar que cuando eso sucedió, según los geólogos, hace 65 millones de años, aparecieron en la naturaleza las plantas angiospermas, o sea, las que dan flores. Eso es muy bonito. Cuando comenzó a ascender ese magma y se comenzó a enfriar, aparecieron las plantas que dan flores. Eso es muy bonito. Entonces, estas granodioritas tienen especialmente cuarzo y feldespato. Esta es la composición, esta es la roca típica de aquí en la región, que repito, son ígneos. El batolito antioqueño emerge dentro de una gran plataforma de rocas metamórficas, que son mucho más antiguas, y por lo tanto son un poco más oscuras. Visualmente son más oscuras. Entonces, esa es la gran trascendencia que tiene el batolito antioqueño en el oriente antioqueño, que está rodeado, por ejemplo, de las anfibolitas, donde está el Valle de la Burrá. Las metamórficas que comienzan a apreciarse en el cañón del río Cauca, y por allá terminando el nordeste antioqueño, donde ya se pueden ver las denudaciones del batolito antioqueño. Todo este sistema fue estudiado especialmente por ese gran geólogo como don Gerardo Botero Arango, quien habló mucho de esto, lo estudió mucho, y bueno, hoy se hacen otros estudios sobre este tema, pero nos preocupa profundamente de que sean estudios que no se socialicen en la región. Son estudios que se hacen por allá para maestrías, para doctorados, generalmente se hacen en inglés o en otros idiomas, aparecen por allá en unas publicaciones internacionales, y bueno, acceder a eso es difícil. Ese es el gran reclamo que nosotros le hacemos hoy por hoy a las universidades y a quienes estudian estos temas como geólogos. Siguiente, don Carlos. Entonces, repito, esta roca, concretamente la del Peñol, que es la que nos interesa en este rato, procede del Cretáceo superior,
de esa edad terciaria, es muy interesante. Eh, Tiene unas formas visuales muy espectaculares. En la pinacoteca de nuestro museo histórico tenemos una gran colección de obras de arte de cómo los artistas a través del tiempo la han ido observando. Por ejemplo, en el año de 1852 pasó por acá, por el oriente antioqueño, la expedición coreográfica de don Agustín Codazzi. Ahí venía nada menos que Henry Price, muy conocido en la historia, porque además de ser pintor, de ser acuarelista, también era músico, era un inglés. Nosotros conservamos una acuarela, por lo menos la reproducción, de una acuarela que hizo Henry Price en 1852 sobre este gran monolito. Por aquí pasaron años antes los excursionistas, los expedicionarios europeos que venían haciendo investigaciones para la farmacopea. Entonces, por esta región estuvo nada menos que Jean-Baptiste Bosingol, ese famoso químico francés, que incluso se le ofreció como voluntario a Simón Bolívar para trabajar por las causas de la independencia y lo hizo como científico desde Venezuela. Cuando pasó por acá, él dijo, y así quedó en los documentos, en las evidencias históricas, él definió esto como una pirámide de sienita. La sienita es una roca muy particular que existe en Egipto, donde hay unas canteras y donde la sienita es una variedad de rocas ígneas que no tienen ni cuarzo ni feldespato. El señor Bosingol pues no le alcanzó a calcular, a observar detenidamente los contenidos de cuarzo y feldespato que tenía esta roca y fue por eso que la definió como una simple pirámide de sienita. ¿Sí? Mucho después se establecieron entonces los límites entre el Peñol y Guatapé y fue cuando la roca quedó a su lado. Pero hay que anotar algo muy importante desde el punto de vista de la historia. Nosotros como vigías del patrimonio cultural hemos hecho prospecciones arqueológicas en los alrededores de la piedra y hemos encontrado evidencias precolombinas incluso del siglo V antes de Cristo. Parece ser, por las investigaciones que se han hecho alrededor, de que la piedra fue una deidad para las comunidades precolombinas que habitaron el oriente antioqueño, que eran especialmente los taamíes. Se conocen algunos documentos históricos por allá de 1722, concretamente, donde los indígenas se metieron en un pleito bastante complicado con las autoridades españolas en esa época, con el fin de que no los obligaran a pertenecer al resguardo del Peñol, porque ellos no querían perder dos grandes hitos que tenían, que era Alto Verde en Guatapé, donde era su cementerio, y esta gran roca, porque para ellos era un sitio de ritos. Entonces, entre las evidencias que hemos sacado en los alrededores, pues se han obtenido pequeños trozos de cerámica que según los arqueólogos dan fe de que eran elementos de rituales en esa época. Como también hemos logrado registrar allí algunos petroglifos, arte rupestre, muy propio de esa época. También sabemos, por las crónicas que dejaron los españoles, que los indígenas le decían a esta roca en su dialecto también, le decían mojará o también le decían mojará o mojarrá. En esos términos la conocieron ellos y bueno, sigue siendo objeto de estudio todo ese arte precolombino alrededor de esta importante roca, como de las otras que tenemos también en la región. Por ejemplo, la siguiente imagen, podemos ver cómo, por ejemplo, en las paredes de esta roca abundan las aerofitas. Las aerofitas son esas especies de plantas que se alimentan de la brisa, del polvo, y no prenden sino en esas laderas enormes de esas rocas. Y científicamente la han definido como Pilcairma heteropila, pero en el lenguaje popular de la gente es gladiolo guatapense. Aquí normalmente han tratado de reproducirla
en materas, en jardines y en otras cosas, como bien lo saben hacer las señoras, pero ha resultado imposible. No pega sino en las grandes laderas de esa roca. Y por eso sigue siendo una planta muy particular, una aerobita que es una especie de rosa espinosa roja, extraordinariamente bella. Siguiente, don Carlos. Esta es otra roca muy aledaña, la Piedra del Peñol. Esta nosotros le decimos la Piedra del Marial. También es un afloramiento de ese batolito antioqueño. Es una roca de la misma época. Allí se hacen grandes peregrinaciones religiosas porque en el año de 1904 un sacerdote de la región pues tuvo una visión allí un tanto ascética con la Virgen de la Divina Pastora. Bien saben ustedes que la Divina Pastora pues es la patrona de Venezuela, pero también tuvo una aparición acá y bueno, allí la pastora hace bastantes milagros. Del interior de la roca brota una fuentecilla de agua a la cual la gente le atribuye propiedades milagrosas y aquí es muy común ir a la gran roca del Marial a hacerle promesas, mandas y allí hay instalada una capilla donde se hacen eucaristías todos los días. Esta roca también es muy importante para nosotros porque en la parte superior hemos hecho pequeñas prospecciones y hemos encontrado también evidencias precolombinas del siglo V antes de Cristo. Concretamente, para los arqueólogos, las pequeñas ollitas que hemos sacado allí son, según ellos, veneneras. Sí, son como unos pequeños frascos, digámoslo así, tienen la forma de un gran frasco, que al parecer lo utilizaban para cargar veneno. Esta roca, por definición, es un abrigo rocoso. En la imagen siguiente, don Carlos, se puede ver otro lado de la roca, donde anotamos de que allí también hay evidencias de petroglifos, hay herramientas líticas, y según los arqueólogos, eso fue definitivamente un abrigo rocoso, una cueva, y fue habitada. Hemos tratado de profundizar mucho en ese estudio de la arqueología, pero ha sido muy difícil porque los devotos comienzan a colocar allí placas con cemento y cositas, y luchar contra eso es difícil. Hemos hecho grandes campañas de concientización entre la comunidad para que prime el estudio histórico y arqueológico sobre estos bienes, y bueno, mal que bien lo hemos ido logrando despacio y hemos recogido mucha información, pero la gente sigue dándole más valor cultural religioso que propiamente un valor arqueológico o antropológico. Siguiente. Esta otra, por ejemplo, es la Piedra de Entre Ríos, que ya es al norte de Antioquia, después del municipio de Santa Rosa de Osos, hace parte también de ese gran batolito antioqueño y es otra manifestación bien importante de todo esto que venimos hablando del batolito antioqueño, que están unidas definitivamente por debajo en esa gran masa ígnea de 7.800 kilómetros cuadrados. Siguiente, don Carlos. Esta es la roca de Peñolcito San Vicente, también muy vecina a nosotros. San Vicente Ferrer está en un sitio bastante boscoso, es extraordinariamente hermosa. Hace unos 15 días logramos hacer una caminata con muchas personas donde llevábamos unos geólogos. Nosotros ofrecemos aquí una ruta que se llama georruta, lo que en España llaman geodía. Hicimos un acercamiento a ella donde se hizo una observación muy detenida en una caminata de 20 kilómetros, algo que es maravilloso ir allá, y vemos cómo la roca comienza a exfoliarse. El fin del batolito antioqueño, de estas rocas que tenemos en la región, será, según los geólogos, la exfoliación. Es decir, como cuando uno comienza a desbaratar una cebolla de huevo, que va saliendo por pequeñas cáscaras, así mismo se va exfoliando el batolito antioqueño. Los geólogos le dicen a eso exfoliación esferoidal. Y esta roca ya tiene pues como parte de esa exfoliación, y eso le ha generado unas cuevas por dentro, unas cuevas extraordinariamente bellas, donde uno puede meterse, transitar, y uno ve el agua cómo discurre por esos espacios, y es extraordinariamente hermosa. Con algunos antropólogos que fuimos, pues encontraron también evidencias muy interesantes, y estamos tratando de hacer un acercamiento con la administración municipal del municipio de San Vicente a ver si allí se puede hacer un reconocimiento arqueológico un poco más profundo y más detallado.
Adelante, don Carlos. Esta es la del Tabor en San Carlos. San Carlos es otra localidad vecina a nosotros. Es todo un símbolo. Está en un sitio supremamente boscoso, casi que inaccesible, pero es muy hermosa y según los geólogos hace parte también de todo este sistema en el municipio de San Carlos. Siguiente, don Carlos. Entonces, así se ve la piedra hoy. Ese barco que ustedes ven ahí, que es extraordinariamente bello porque es un barco del Mediterráneo en aguas antioqueñas, se llama el Majesty, hace parte del servicio de una hostería que se puede apreciar ahí en las orillas del embalse llamada Los Recuerdos. Entonces, la piedra del Peñol se aprecia así en este nuevo paisaje. Entonces, la piedra sigue siendo un referente muy importante porque es el principal atractivo turístico de la región. En muchos estudios turísticos que se han hecho acá, siempre se ha definido que la piedra es el principal atractivo turístico. Nosotros, ingenuamente en el museo, les hemos preguntado a tantos europeos que vienen por acá, hombre, ¿qué es lo que a ustedes les llama tanto la atención de la región? Y ellos nos han dicho entre tintos que ellos tienen embalses más hermosos en Europa, que tienen el Mediterráneo, pero que a ellos les llama profundamente la atención es las rocas del batolito antioqueño, como lo es la Piedra del Peñol, porque a ellos en Europa, especialmente en Francia y Alemania, desde niños, desde la guardería, les enseñan geología, lo que lamentablemente no sucede en nuestro país, Colombia. Entonces, para ellos, tener un acercamiento real a estas manifestaciones de la naturaleza es algo grandioso. Y es por eso que ellos disfrutan estos sitios de una manera muy especial. Desde el museo venimos haciendo una campaña muy especial para que los niños de las localidades del Peñol y Guatapé puedan tener un día y puedan colonizar la Piedra del Peñol. Porque es increíble que el 70% de los niños del Peñol, según una encuesta que recientemente hicimos, no han podido subir allá porque no tienen 20.000 pesos. Es increíble. Entonces ya hemos hecho un acercamiento con las personas que administran este monolito y vamos a tratar de llevar escuelas y colegios, evidentemente con los papás, porque es una altura de 220 metros, son 744 escalinatas y bueno, tiene también muchos riesgos, a pesar de que tiene sus sistemas de seguridad, habrá que llevar los niños con los padres de familia o con los acudientes. Entonces estamos tratando de hacer un trabajo de geología social y que a las comunidades del Peñol y Guatapé estas expresiones de la naturaleza les signifiquen más un activo social que un simple filón para explotar turísticamente. Entonces vemos con mucho interés eso y es por esa razón de que nos hemos aliado mucho desde el Museo Histórico del Peñol como Villas de Patrimonio, nos hemos aliado con las facultades de Minas y con el grupo de Geociencias de la Universidad EAFIT para que nos ayuden mucho con el conocimiento de estas manifestaciones de la naturaleza para tratar de hacer didáctica y pedagogía sobre eso y que la gente vea realmente de que eso es un afloramiento de una geoestructura y no un aerolito que cayó del espacio. Porque los geólogos han definido en otras épocas la piedra como de origen plutónico. Plutón, bien saben ustedes, era el dios de los infiernos, el dios de las profundidades. Entonces la gente ingenuamente piensa que fue un meteorito que cayó de Plutón, pero no es así. Decir plutónico es decir que procede del interior de la Tierra, que se formó por el fuego y que es algo muy importante visualmente para nosotros en la región. Entonces, hay que anotar, por ejemplo, que en el año de 1913 aproximadamente, pasó por aquí don Marco Fidel Suárez, ilustre presidente de Colombia, y él, en los sueños de Luciano Pulgar, registró la apreciación que él hacía sobre la piedra. Él se desgasta ahí en emociones al frente de la piedra del Peñol y sugiere que se hice una gran bandera nacional sobre la parte alta de la piedra. Sí, algo muy interesante que dejó registrado don Marco Fidel Suárez. En el año de 1943 se aprobó la Ley 100 en el Congreso de la República que ordenó la construcción de un gran parque en la Piedra del Peñol.
Y ese auxilio en esa época, cuando se hablaba de auxilios, se determinó en el presupuesto de la nación como para el municipio del Peñol. Cuando el tesorero del Peñol se presentó a cobrar el auxilio, pues le pusieron todos los problemas del mundo, que cómo era posible que el tesorero del municipio del Peñol cobrara un auxilio para hacer un parque en Guatapé. Sí, y definitivamente eso se enredó jurídicamente con todos los intríngulis que tiene el tema presupuestal y el parque nunca se construyó, pero es algo curioso que sucedió pues en esa época. De todas formas, hay que anotar que estos afloramientos son por definición bienes de la nación, sí, hacen parte del subsuelo y por lo tanto son bienes de la nación. Lo que pasa es que las personas que tienen las fincas a los lados se autoconceden el derecho de hacer una explotación turística de ellas y realmente de tener allí sus negocios y demás. Pero bien saben ustedes que hace 4 años exactamente, hace 4 años, se aprobó la Ley de Reglamentación del Patrimonio Geológico y Arqueológico de la Nación. Y entonces, ahora el Servicio Geológico Nacional, que es el encargado precisamente de este tema, está haciendo un acercamiento con las personas que tienen a su cargo la administración de la piedra y las otras rocas que acabé de mostrar, con el fin de hacerles entender que deben pensar en hacer unos planes de manejo sobre estas rocas que son bienes de la nación, son bienes de la nación. Entonces, en reuniones a las cuales pues también me han invitado, sí, modestamente, hemos sugerido la idea de geoparques. En Europa son muy comunes los geoparques. ¿Y por qué no más bien aprovechar esto y hacer unos grandes geoparques de tal forma que además del disfrute turístico se conceda la posibilidad de hacer investigación científica, ¿sí? De hacer valoración de la naturaleza, de hacer acercamiento de las comunidades hacia ellas? Y entonces, para nosotros en la región, lo ideal fuera que se convirtiera en geoparques, y bueno, esa gestión se viene haciendo lentamente con la oficialidad y algo hemos avanzado pues en eso. Ese decreto es el 1353 del año 2018. Entre otras cosas, fue el último decreto que firmó el presidente Santos antes de entregar la presidencia hace 4 años. Lo recordamos mucho por eso. Y, y ese decreto dice concretamente de que estas manifestaciones de la naturaleza son geotopos. Es un geotopo, o sea, es un sitio de particular interés. Y bueno, lo que ha hecho el Servicio Geológico Nacional, que bien saben ustedes, es un organismo del Ministerio de Minas y Energía, es dar unas recomendaciones sobre el tratamiento, sobre las intervenciones, sobre los cuidados y todo lo demás. En eso algo se ha avanzado, pero todavía falta un trabajo largo ahí. España nos lleva kilómetros de ventaja en la reglamentación del patrimonio geológico y paleontológico y llevan 10 años haciendo inventarios. Nosotros llevamos 4. Ese gran inventario de los bienes geológicos y paleontológicos de la nación para expedir ese decreto 1353 sumó 231 puntos de interés. Este es uno de ellos. Sí, ahí se alcanzarán ustedes a imaginar la magnitud del trabajo que hay alrededor de estos bienes geológicos de la nación y el interés que tiene que haber por ellos. Es por eso que nosotros como simples voluntarios cívicos, desde un simple museo histórico que trata de hacer museología social, pues tratamos de coayudar con estas causas, porque evidentemente son un patrimonio natural y unos referentes extraordinariamente importantes. Nos hemos ido acercando a las personas que tienen allí sus negocios, que administran y todo, nos han ido colaborando mucho con eso. Nosotros hacemos difusión cultural de todo lo que esto representa y bueno, algo hemos logrado. Nos quejamos es respetuosamente ante la oficialidad de que no encontramos líneas de proyectos culturales para trabajar por estas causas. Nosotros todos los días nos quejamos de eso. Bueno, ¿y dónde están las líneas de proyectos para acceder a recursos, para hacer educación sobre esto o para hacer pedagogía u otras cosas? O de pronto hacer publicaciones sobre esto, o hacer grandes talleres, o hacer caminería, o diseñar estrategias que acerquen mucho más los turistas a la realidad de esto. Porque
los geólogos sí nos han dicho algo muy interesante, que cuando hemos estado al pie de esas rocas, que eso es un verdadero laboratorio para hablar del origen de la naturaleza. Y eso a nosotros nos llama la atención y nos cuestiona. Estamos frente al mejor laboratorio para hablar del origen del universo. Entonces eso es muy interesante y eso es lo que tratamos de hacer desde la actividad cultural. Siguiente, don Carlos. Promovemos mucho la actividad artística en torno a las rocas, así como la actividad literaria. Tenemos una gran cantidad de poemas que desde hace muchísimos años se le han hecho a estas grandes rocas. Aquí, por ejemplo, en la imagen de la izquierda vemos una pintura en óleo sobre lienzo del maestro Omar Toro, con la cual se ganó un premio regional. La que está a la derecha es una creación del maestro Bairo Martínez, del municipio de Amagá. Es increíble, la piedra del Peñol en carbón de Amagá. Este artista pulveriza carbón de Amagá y hace estas bellas creaciones donde también pues se vale de pigmentos de acrílico y hace estas creaciones sobre yute, que es algo muy, muy bonito. En la diapositiva siguiente, don Carlos, también hay otras dos. Por ejemplo, la de la izquierda es una pintura que conservamos en el Museo de Grandes Proporciones, elaborada por la maestra Ana Felisa Parra en el año de 1932. O sea, ella veía así la roca. Esa obra, ese cuadro, se pintó como un regalo de bodas para una pareja muy prestante del viejo Peñol, y a los que saben de arte les llama mucho la atención esta obra, que la exhibimos casi que permanentemente en nuestro museo, porque artísticamente son dos líneas, es la línea del horizonte y una hipérbole con la que representa simplemente la piedra. O sea, es algo tan primitivo que es hermoso. Nos llama la atención, es que así fue como la vio el artista en el año de 1932, hace 90 años, cuando no la habían escalado, porque el 16 de julio de 1954, hace casi 70 años, don Luis Villegas, junto con otros dos amigos, hizo el escalonamiento de ella, valiéndose de unas manilas y colocando vigas atravesadas en unas de sus estribaciones, y logró ascender a ella ese día de la fiesta de la Virgen del Carmen. Es decir, colonizaron la piedra el día de la Virgen del Carmen, y esa fecha se recuerda aquí con gran ímpetu y con mucho folclore en nuestra región, porque fue la fecha de la colonización de la piedra. Sí, entonces se recuerda bastante. La otra imagen que está a la derecha es una obra del maestro Carlos Alberto Osorio Monsalve, una acuarela donde ya hace alusión a la piedra del Marial. Siguiente, don Carlos. Entonces, quiero rematar con esta frase de un escritor ambientalista de la República del Perú, que falleció lamentablemente hace unos 30 años. Tuve un gran acercamiento a su pensamiento y a sus obras. El maestro Grillo dejó escrito en una de sus obras sobre el mundo andino lo siguiente: todo cuanto existe en el mundo andino es vivo. No solo el hombre, los animales y las plantas, sino también las piedras, los ríos, los cerros y todo lo demás. En el mundo andino no existe algo inerte, todo es vivo. Al igual que nosotros, todos participan en la gran fiesta que es la vida. Todos comen, todos duermen, todos danzan, todos cantan, todos viven a plenitud. Es decir, el mundo andino es una fiesta que nos la gozamos también con estas manifestaciones de las rocas. Bueno, muchas gracias. Siguiente diapositiva. Y muchas gracias por la atención y estoy presto a escuchar cualquier pregunta que de pronto esté a mi alcance con todo gusto. Y bueno, siempre son cordialmente bienvenidos a nuestro Museo Histórico del Peñol, aquí al Oriente Antioqueño, para que puedan ver de manera tangible nuestra litoteca y estas obras de arte con las que hacemos mucha difusión de estas riquezas del patrimonio geológico de la nación. Muchas gracias. Profesor José, muchísimas gracias por su muy interesante exposición con relación no solamente a la piedra en sí, sino al batolito antioqueño y todo lo que la compone, en fin. A lo largo de este conversatorio, pues estuvimos escuchando el relato sobre la construcción de los embalses de Guatapé, de esa zona. Los que lo hemos visto nos parece, pues a mí en lo personal me
me llama mucho la atención ese paisaje tan acuático de hoy en día y lleno como de islitas, en fin, es realmente muy lindo, Claro que eh, sí. con con todo lo que pueda tener, pero realmente es muy agradable y se ha convertido, hoy en día es, digamos, Guatapé, el Peñol, es un epicentro turístico de la primera importancia en el departamento antioqueño, en esa región. También estuvimos bien, escuchando todo lo que fueron las dinámicas del Museo Histórico de la, del Museo Histórico del Peñol, lo que han venido haciendo en esos 26 años de actividad. Eh, También el conferencista José Nervando, el profesor José Nervando, nos hizo una descripción rápida pero muy completa de lo que es el batolito antioqueño, lo que lo compone, cuáles son sus características, digamos, geológicas, que es tan interesante conocerlas. También tuvo ocasión de hablar de los viajeros y cronistas que han visitado este sitio. Hizo una mención especial al viajero, al francés Musingol en el siglo XIX, también a lo que hizo la Comisión Coreográfica de Agustín Codazzi, ya más centrado en el siglo XIX, casi en la segunda mitad. Habló también de lo que han sido estos afloramientos para las culturas precolombinas, lo que es la flora de del Peñol. Se refirió al gladiolo guatapense y la dificultad que hay en reproducirlo, que ha sido muy reconocido y es una hermosa flor. También tuvo ocasión de hablar de los diferentes afloramientos que también se encuentran en del batolito antioqueño. Habló de la piedra del Marial, el significado religioso que tiene hoy en día, pero también los vestigios arqueológicos que son de una primera importancia. Habló de la piedra de Entre Ríos, el Peñolito de San Vicente, el Tabor de San Carlos. También tuvimos la ocasión de escucharlo hablar del Peñol como un atractivo turístico, especialmente para los europeos, en cuyos programas educativos se incluye la geología desde los primeros años, que extraña o que ansiaría que formara parte del pensum aquí en Colombia, pensamiento que comparto y sé que va a ser muy difícil, si no imposible, de que lo tengamos algún día y formando parte de los pensum académicos pues de la época del colegio. También nos habló del significado de la geología social, de cómo es importante ver estos fenómenos, no tanto desde el orden, además del orden o desde la perspectiva técnica, geológica, sino como cómo se puede apreciar esta en el entorno social, cómo forma parte este peñol, este peñasco ha formado parte de políticas públicas. Nos habló pues de los recursos que fueron asignados para hacer un parque que nunca se hizo, recursos que quedaron en el papel, y cómo actualmente ya es claro que este peñol, este peñasco o este afloramiento, técnicamente hablando, es parte del subsuelo por unas características técnicas y pues muy específicas, como el Servicio Geológico Nacional está tomando cartas serias sobre el asunto, y también pues terminó refiriéndose a las manifestaciones artísticas en torno del peñasco, una serie de pinturas muy interesantes, resaltando algunas antes de que el Peñol fuera conquistado, digamos, fuera colonizado,
subieran unas personas del lugar subieran hasta allá, y es que eso fue más o menos en el año 52 o 54, profesor, no me acuerdo bien. 1954, 16 En de el julio de 54, sí. 1954. Sí, doctor Javier. Ajá. Y culminó con una cita muy interesante del escritor peruano Eduardo Grillo. Muchísimas gracias, profesor, por su interesante conversatorio. Hay algunas preguntas que han hecho los asistentes. Voy a empezar con una que hizo doña Ligia Montoya Echeverri. Muchas gracias, doña Ligia, por su asistencia. Dice, ¿dónde está ubicado el municipio, el museo? Claro que sí, doña Ligia. El museo del municipio del Peñol está ubicado en la parte central de la localidad, en el centro de servicios múltiples. El Nuevo Peñol, el pueblo que habitamos hace 44 años, tiene una estructura urbanística muy particular, donde tenemos un sistema de módulos. Nosotros lamentablemente no somos una cuadrícula española como todos los pueblos tradicionales, sino que se nos construyó un sistema de módulos. En el módulo comercial, en el módulo casi que del sector público, hay un gran domo. El museo visualmente es una sinagoga que está sobre la plaza de mercado. Sí, es muy particular. Y bueno, en todo el centro del Peñol, frente a la estación de policía, es muy fácil llegar al museo porque visualmente es muy reconocido. Bienvenida cuando quiera estar por aquí, doña Ligia, qué rico. Don Jesús Humberto Zárate Guzmán hace esta pregunta. Con el embalse de Guatapé no se ablandará la tierra y dará bote o vuelta algún día el peñasco, el peñol, el peñón. A ver, los estudios geológicos que se hicieron para construir el embalse del Peñol y la central hidroeléctrica de Guatapé, pues son muy claros y no han considerado pues esa posibilidad. Más aún, el batolito antioqueño fue aprovechado aquí por los ingenieros civiles para hacer las cavernas. Aquí, las casas de máquinas, o sea, donde se produce propiamente la energía, no están sobre la tierra, sino que son estructuras que están a 2 kilómetros debajo del batolito antioqueño. Sí, eso es lo que llaman en geología el saprolito, el batolito medio degradado. Entonces, ese saprolito fue aprovechado aquí por los ingenieros para hacer unas grandes perforaciones, y las casas de máquinas que producen la energía aquí en la región están debajo de ese gran batolito. Sí, pero de ahí a que pueda haber un riesgo grande en relación con las piedras o lo demás, pues parece que no. Esos estudios, nosotros tenemos copias de algunos de ellos, por el contrario, reafirman que eso le da unas grandes posibilidades técnicas a los embalses, el hecho de que los embalses estén sobre esa gran geoestructura. Gracias, profesor. Don Jesús Humberto hace otra pregunta y es la siguiente. Dice, las rocas del Tunjo en Facatativá, Cundinamarca, han tenido estudios semejantes, también con la presencia histórica de indígenas muiscas. A ver, don Jesús Humberto, pues no conozco propiamente lo que se haya estudiado allá. Tengo referencias que sí, por lo que he escuchado en nuestra Academia Antioqueña de Historia y los acercamientos que hemos tenido con historiadores de esa región, parece que sí. Concretamente se han hecho estudios, al parecer, sobre los petroglifos que allí existen. Allí se conservan algunos petroglifos y se valora mucho el abrigo rocoso de esas rocas. Entiendo que sí existen esos estudios. Sí, no los conocemos a profundidad aquí en el oriente antioqueño, pero sí tengo referencia que existen y han sido valorados grandemente, sobre todo en el mundo de la antropología y la arqueología. Muchas gracias, profesor. Bueno, también los asistentes han hecho algunos comentarios que me voy a permitir leer algunos. Gracias, doctor Javier. María Esther Vargas dice, muy interesante, creo que la mayoría de los colombianos no tenemos idea.
de lo que la naturaleza nos ha dado y que debemos cuidar e investigar. Fernando Paneso dice, excelente conferencia, una exposición magistral. Estuve muy vinculado a la zona porque me tocó adjudicar la pavimentación de la carretera Marinilla, Nuevo Peñol, Guatapé. Muchas gracias. También dice don Fernando, es gobernador de Antioquia. Desafortunadamente el turismo lo acapara en casi su totalidad Guatapé en perjuicio del Peñol. Esa ya es una opinión de don Fernando que la estamos comentando. Bueno, Caterina Aguirre dice, ¿qué evaluación hay sobre la seguridad de las escaleras y del edificio de varios pisos que hay arriba? Claro que sí. A ver, las familias que administran esta roca, la familia Villegas Hincapié, sí ha mejorado mucho ese sistema de seguridad, claro que sí. Incluso ya le han colocado sistemas de baños y todo. Y yo diría que en los últimos 2 años sí han mejorado mucho eso y le han puesto mucho cuidado. Más aún, permanentemente hay grupos de cuerpos de bomberos, bien de Guatapé o del Peñol, diariamente allá. Y en ese sentido ha mejorado mucho, porque recordamos cómo infortunadamente en los años 70 sí era muy común escuchar de personas que caían, personas que se desprendían, y no faltaban quienes optaban por suicidarse tirándose desde allí. Sí, entonces, pero ese sistema de seguridad ha mejorado mucho, afortunadamente. La familia Villegas Hincapié le ha puesto mucho cuidado a eso y yo creo que sí se ha trabajado mucho en eso. Ah, bueno. Doña Ligia Montoya Echeverry pregunta, dice, ¿cómo se vivió este proceso complejo de la inundación y destrucción de una identidad cultural y socioeconómica de esta porción del oriente de Antioquia? Sobre esto creo que se ha echado mucha tierra y hay poco interés en este cambio brusco y forzado. Sí, doña Ligia, le agradezco profundamente su pregunta. Pues, ¿cómo le parece que ese es el relato de fondo de nuestro Museo Histórico del Peñol? Y ese fue como el detonante para que nos metiéramos en esta labor cívica y cultural 18 personas hace 26 años. Pero se la describo en una frase. Pues realmente esa emergencia social que nos tocó fue muy complicada, porque nos tocó con la Constitución de 1886, donde no estaban explícitos los derechos colectivos de las comunidades y todo era muy en abstracto. Más aún, recordarán los abogados de esa época que cuando no había legislación para un caso, muchas veces los jueces acudían a la Biblia. Eso era increíble, pero así se hacía. Tenemos registros de eso. Entonces, en el caso del Peñol, a la gente del Peñol le tocó rodearse de la iglesia local, de los curas y de la iglesia. Y aquí en el Peñol sucedió algo único en el mundo, con todo respeto, único en el mundo. Un documento de la doctrina social de la iglesia, llamada la encíclica Populorum Progressum, de Pablo VI, 1967. Ese documento aquí se volvió un contrato civil de 95 cláusulas llamado contrato maestro. Y en ese contrato maestro, la comunidad del Peñol logró que empresas públicas construyeran el nuevo Peñol y que se diera ese traslado. Ese contrato maestro fue único en el mundo. El redactor de eso fue el doctor Juan Fernando Mesa Villa, con el padre Francisco Campo Aristizábal. Ellos viven afortunadamente, ya tienen unas edades avanzadas, pero conferencian mucho sobre ese tema. Entonces, aquí en el Peñol, por resumir, a falta de legislación, a falta de ejemplos en otras partes, nos tocó rodearnos de la iglesia y valernos de la doctrina social de la iglesia para inventarnos ese instrumento llamado contrato maestro que nos costó 12 años de paros cívicos, carros quemados, protestas, hubo de todo menos muertos, afortunadamente, porque la iglesia controlaba eso y fue una cosa muy bien coordinada. Y fue una lucha social donde no hubo caudillismos, donde lo que hubo fue el liderazgo de una comunidad que no se quería desintegrar, sino que toda marchaba en un mismo objetivo, que nos dieran un nuevo Peñol y que no debíamos ser los nuevos gitanos del siglo XX esparcidos en las montañas antioqueñas porque había que ser un embalse.
Sobre esto que acabo de decir, pues doña Lidia, nosotros tenemos aquí en el museo muchas colecciones, muchas fotografías, muchos documentos y realmente vienen de muchas universidades a estudiar ese caso. ¿Cómo fue que el Peñol logró superar esa emergencia social que lamentablemente no pudieron superar otras comunidades del mundo? Porque bien recordarán muchos de los historiadores que entre 1950 y 1995 el Banco Mundial financió 350 proyectos de embalse en todo el mundo. Eso acabó con 243 pueblos, menos el Peñol. El caso de Guatavita fue muy particular, porque en Guatavita lamentablemente no hubo proceso social. Yo lo digo respetuosamente porque ya tenemos líderes, amigos y hemos ido a conocer muy de cerca el caso de ellos, pero allá no hubo proceso social. Entonces, el pueblo del Peñol escribió una historia distinta a los otros pueblos del mundo, exigiendo ese derecho a la identidad con un instrumento de la doctrina social de la Iglesia en un contrato subgéneris, y eso definitivamente nos ha colocado como un objeto de estudio para sociólogos, para trabajadores sociales y para otras disciplinas. Cordialmente bienvenidos para que miren las evidencias de todo ese proceso social en nuestro Museo Histórico del Peñol. Profesor José Nelvar, usted acabó de hablar de un tema pues, muy interesante y nos gustaría escuchar su opinión. Aquí cerca de Bogotá, en Guatavita, que también era un pueblo pues, muy antiguo, Sí, eso es hacia el nororiente de Bogotá. sí, claro. También el embalse de Tominé generó la inundación de esto, pero la empresa de energía eléctrica construyó un pueblo que se llama Guatavita la Nueva, que hoy en día es digamos, similar al Peñol, es como un atractivo turístico. Mucha Sí, gente va a visitarlo, en fin. claro que sí. ¿Existe algún paralelo entre estos dos ejemplos de inundaciones? Sí, doctor Javier, pues animados con todo esto de recuperar la memoria cultural y mirarla en Sí, otras dimensiones, sí hemos hecho acercamientos con líderes y personas de allá de Guatavita la Nueva, sí, y evidentemente sí se han hecho estudios muy interesantes, sobre todo con testimonios a partir de la gente de la vida común y corriente, ¿no es cierto? Porque el presidente de los años 60, Guillermo León Valencia, pues sí concedió a Ponce de León la construcción de Guatavita la Nueva, por una solicitud muy vehemente que le hizo un gran líder de allá, el padre Villate, que fue como el gran líder de allá y el que veía con asombro cómo iba a desaparecer un pueblo muisca, por Dios, y toda una cultura y toda una tradición en Cundinamarca. Y entonces el expresidente escuchó los ruegos del padre y fue cuando se dio a la tarea de hacer Guatavita la Nueva, que realmente nos da mucho pesar, con todo respeto, de cómo hoy en Guatavita la Nueva no hay un habitante de Guatavita la Vieja. Fue que yo fui con el grupo de vigías el año pasado a buscar y no encontramos una sola familia de Guatavita la Vieja en Guatavita la Nueva, porque lamentablemente la comunidad allá no entendió ese proceso, no entendieron ese bellismo arquitectónico, no entendieron ese diseño, y debo decir también con todo respeto de que en las facultades de arquitectura se habla mucho de ese ejemplo como el guatavitazo, con todo respeto, pero es que así lo dicen los arquitectos, el guatavitazo. Entonces, allá hubo también algo muy interesante. Hemos visto los museos que tiene Guatavita, donde se conservan evidencias de todo lo que le sucedió. El Peñol, los líderes del Peñol visitaron en 3 ocasiones el caso de Guatavita, porque el caso de Guatavita fue anterior al del Peñol. Aquí se capitalizaron experiencias positivas y negativas de Guatavita, eso tenemos que decirlo con toda franqueza, y Guatavita fue para nosotros la referencia. Entonces, sí se han hecho estudios y hay cosas muy particulares y valoramos mucho también todo lo que perdió el pueblo de Guatavita en ese tránsito hacia Guatavita la Nueva. Claro que sí. Y lo hemos observado con mucho interés, don Javier. pero lo que pasó fue entonces, creo entender que la gente que recibió, digamos, las casas a cambio de las que tenían en el pueblo que fue inundado, no Sí. se amañaron ni vendieron, o se fueron, o cómo fue la cosa A en ver, sí. sí. Eh, Ustedes saben mejor que yo
que Guatavita es el día de sol para los bogotanos, ¿no? Uno vaya a comer obleas, a montar en lancha y a comprar porcelanas, que es muy divertido y es muy bonito, claro que sí. Eh, lo que han dicho los sociólogos, los que han estudiado un poco más la filigrana de lo que sucedió allí, es precisamente lo que usted ha notado, doctor Javier, de que los habitantes de Guatavita la Vieja pues no entendieron eso, no se amañaron y prefirieron vender eso a familias bogotanas que les gustaba aquello por la cercanía a Bogotá. Al parecer eso fue, al parecer. Nos gustaría que allá se generaran otros procesos sociales en torno a la memoria y nosotros hemos tratado de hacer allá contactos y cosas con líderes, pero no hemos podido. Incluso, lo digo también con todo respeto, doctor Javier, aquí tenemos muchos archivos de prensa de Guatavita la Vieja, muchos, créanme que muchos. Hemos recogido Ajá. mucho esa memoria de Guatavita y la tenemos muy bien documentada. Pero rico que también se generen estos diálogos sobre la memoria y la importancia de lo que les sucedió. Hay una cosa que pasa en Guatavita, acá en Tominé, es que cuando hay un verano y se baja mucho el nivel del embalse, digamos que afloran algunas cosas, las torres de la iglesia, algo así. Sí, señor. En Guatapé pasa lo mismo. No, lamentablemente no, doctor Javier, porque a nosotros, debo decirlo con todo respeto de la dirección de FM, a nosotros nos sacaron con ira, a nosotros nos dinamitaron el templo. El 21 de junio de 1978 vino ebrio, con botella de aguardiente en mano, el doctor Diego Calle Restrepo, gerente de empresas públicas de Medellín. Se agarró a puños en un tablado público con el cura párroco y ordenó colocarle 350 gelatinas de dinamita al templo parroquial. Y lo hizo. Ajá. Él dijo públicamente que él quería que la historia dijera que un liberal radical había dinamitado un templo en el siglo XX. Eso es escandaloso. Y en el viejo Peñol no quedó casa, no quedó piedra sobre piedra. Absolutamente todo fue destruido. Yo de niño le escuché la siguiente instrucción hacia los trabajadores: arrasen con todo, me entregan eso barrido y trapeado. Y ahí arrasaron todo. Cuando han habido grandes veranos, como el del 84 y el del, 80, y el del 92 por los fenómenos del niño, pues hemos podido volver en dos ocasiones a esos lodazales de lo que fue la plaza principal y los barrios y las calles del viejo Peñol, evidentemente con mucha nostalgia, y lo que hemos hecho es hacer arqueología temprana. Allá nos hemos ido a hacer huecos y cosas y a sacar cosas que a la gente se le quedaron o que la gente en ese momento abandonó. Y para nosotros eso que es nostalgia para el público común y corriente, para nosotros es una oportunidad cultural. Y bueno, pero allí no quedó absolutamente nada. Solamente los sacerdotes promovieron en algún momento la construcción de una columna de 25 metros, una columna de cemento, y sobre esa columna se puso una cruz que ahora se ve en el embalse. Uno ve ahora en el embalse, en el sitio del viejo Peñol, uno ve una gran cruz que incluso se ilumina de noche porque tiene fotoceldas de energía solar y eso hace que tengamos por lo menos esa referencia. Esa fue una de las razones, doctor Javier, por la cual nosotros tuvimos que incluirnos en el programa de recuperar la memoria cultural del Peñol, que no teníamos nada. Cerca de 100 familias fueron expropiadas, eso fue increíble. Allá hubo expropiaciones, hubo atropellos, y a pesar de todo eso, pues no hubo ni un solo muerto, porque era la iglesia la que controlaba todo aquello. Y en esa época, recordará usted, doctor Javier, y los demás compañeros que nos escuchan, no teníamos alcaldes populares, los alcaldes eran alcaldes administrativos. Y el alcalde administrativo que llegaba al Peñol llegaba por sugerencia de empresas públicas de Medellín. Entonces no teníamos a quién creerle, teníamos que pegarnos necesariamente de la iglesia. Y eso hizo que el proceso de nosotros fuera muy exitoso y fuera muy distinto a los de otras latitudes. Usted recuerda, dice que bueno, que llegaron en esos veranos han llegado hasta lo que era el pueblo antiguo. Creo que no estará tan trapeado ahorita a estas alturas del partido. ¿Usted recuerda algún objeto o algunos objetos que hayan llamado especialmente la atención suya o de la comunidad que hayan rescatado? Claro, claro que sí, doctor. Cuéntenos un poco de Para eso. vergüenza de muchos y especialmente de la misma iglesia,
encontramos un sagrario, encontramos Ajá. un bautisterio, encontramos muchos elementos del arte cultural religioso. Hemos sacado una cantidad de avisos de negocios y de chécheres de almacenes y cosas que en esa época eran lo tradicional. Pero sí, hemos sacado cosas muy interesantes, más aún cuando han hecho esos grandes veranos, aprovechando pues que el embalse es tan grande, nos hemos valido de la Universidad de Antioquia para hacer reconocimientos arqueológicos en las veredas, porque cuando se dio el embalse en el año 78, no se hizo un reconocimiento arqueológico, a sabiendas de que allí se desarrolló una cultura indígena. Hemos sido nosotros, los vigías del patrimonio, los que hemos hecho reconocimientos arqueológicos con ayuda del programa de antropología de la Universidad de Antioquia, y para noticia, hemos obtenido 2.800 evidencias precolombinas. Es decir, hemos avanzado un poco en el conocimiento de nuestro pasado que estuvo enterrado incluso debajo del agua, y es por eso que esos grandes veranos, que son muy lamentables desde el punto de vista económico y para otras cosas, pues para nosotros culturalmente representan una oportunidad. Ya, y esos, discúlpeme, cheches que usted mencionó, o cosas de esas, ¿usted ¿Cierto? las tienen, las exhiben en el museo o...? Claro que sí, doctor, claro que sí. Ajá, La mayor parte de los objetos les hemos hecho un proceso de restauración, de conservación, con todas las metodologías y las técnicas que eso amerita, y buena parte de eso lo exhibimos en el museo. Algunas, por solicitud de la misma iglesia local, pues las hemos devuelto, y bueno, por ahí usan unas dos, tres cosas que hemos sacado de allá, ¿cuál, pero sigue siendo muy... qué objeto le ha llamado a usted la atención? ¿O qué cheche le ha llamado a usted la De atención? los que hemos sacado, no, Eh, precisamente sí nos llamó mucho la atención ese bautisterio, un sagrario, sí nos llamó poderosamente la atención. Era un ajá, sagrario metálico y sí nos llamó poderosamente la atención que se hubiera quedado allí un sagrario. Eso pues, eso no cabe en la cabeza de nadie, ¿sí? Porque la salida de allí fue forzosa, fue difícil, fue muy complicada. Eso fue muy complicado, para la comunidad eso fue muy complicado y muy doloroso, porque repito, ya nos sacaron con fuerza, con expropiaciones, con demoliciones de las casas, y eso fue muy doloroso que fue eso. bueno, profesor José Nevardo, una última pregunta que yo quisiera hacerle para ya ir cerrando el conversatorio tan interesante es, usted habló de las manifestaciones artísticas pictóricas, básicamente del Peñol, pero no sé, me gustaría o le agradecería inmensamente si nos hablara acerca de la piedra como en temas de la cultura popular. No sé, la música folclórica, otras manifestaciones artísticas o artesanales, en fin. ¿Qué podemos encontrar o qué podemos ver con relación a esto? A ver, pues ese es el trabajo que hemos estado tratando de hacer como vigías, que haya una mayor apropiación social sobre la piedra. Los artistas sí la han visto como una gran posibilidad para hacer creaciones plásticas. En literatura también, ahí tenemos una colección bastante interesante de poemas y de relatos que se han hecho pues en torno a ella. Concretamente, un escritor de allí del municipio de Río Negro, muy tradicional, Eladio Gómez Mejía, publicó una obra que se llama Letras de Oro y Tierra, donde hay unas referencias muy interesantes. Eh, la gente del común y corriente la ve como una oportunidad de hacer oralitura, porque alrededor de ella hay una cantidad de leyendas muy interesantes que sobre todo los niños las disfrutan mucho y que hacen parte de la tradición oral más de Guatapé que del Peñol, más de Guatapé que del Peñol. Entonces, en eso ha consistido básicamente la apropiación, además de que lo que hace la gente del común y corriente es pues disfrutar el paisaje que se ve desde allí, porque es un paisaje muy bucólico, como yo puedo mostrarlo en las fotografías que me colaboró Carlos Mateus, muchas gracias, y eh, el disfrute del paisaje por el clima acariciante que tenemos en la región. El clima nuestro son 18 y 19 grados, en un embalse tropical, hace que evidentemente la gente disfrute mucho de esto como un sitio
por ejemplo, para hacer declaraciones de amor, ¿sí? Ah, Para, para hacer declaraciones de amor, por ejemplo, para, ¿sí o no? Para ir a hacer trabajos fotográficos, clubes de fotografía, van mucho allí a hacer trabajo fotográfico, observaciones, desde el punto de vista del escalamiento, hay clubes de alpinistas, de escaladores, que han hecho cosas maravillosas allí. Entonces, sí, han habido distintas formas, de verdad que sí. Nosotros quisiéramos que cada vez esa apropiación fuera más cultural y es por lo que trabajamos nosotros todos los días acá en el museo, evidentemente. existen algunos sitios en las redes, hoy en día todas estas redes sociales, que Facebook, que no, Twitter, bueno, todas esas cosas, dedicados al peñol, a la piedra Claro del que sí, peñol. claro que sí. Las familias que administran la piedra tienen un portal que se llama Inversiones La Piedra, inversioneslapiedra.com. Ujú. También se puede buscar simplemente en Google como La Piedra del Peñol y hay mucha información allí. Algo desde lo geológico tenemos publicado nosotros en el sitio web del museo, que es www.museohistoricoelpenol.com. Y bueno, sí se publica mucho, por lo que la gente va, mira y todo lo que allí se hace. Pero que haya una información científica propiamente, un sitio donde se encuentre realmente información científica y un poco más menuda sobre este tema, lamentablemente no. La información que hay en la internet es una información muy general, es una información muy de informar al turista, pero hay poco de profundidad. Más bien esos estudios científicos sí los tenemos nosotros en el museo, en un sitio, en un centro de documentación que lo conservamos celosamente y que evidentemente lo socializamos con las comunidades, con agendas culturales, y incluso vienen muchos geólogos a dictar conferencias sobre ese tema a nuestro museo. Concretamente la semana anterior desarrollamos una gran agenda donde tuvimos talleres de caricaturas para los niños sobre las rocas de la región, talleres de literatura para los preadolescentes sobre las rocas de la región, talleres de geología para jóvenes sobre el tema de las piedras. Y de esa forma hemos ido haciendo inclusión de ese discurso muy en el bagaje de la comunidad, muy exitosamente, gracias a las entidades que nos apoyan. Bueno, profesor, no abuso más de su tiempo, de verdad que estamos muy agradecidos con su muy interesante exposición. Eh, agradecemos mucho la participación de la audiencia que hemos tenido hoy. Les deseo una muy buena tarde y bueno, Carlos, tienen la palabra por cualquier cosa que haya. Nosotros ya damos por terminada nuestra participación hoy. Nuevamente, muchas gracias, profesor José Nevardo. Que tenga una muy buena tarde. Y usted sabe que la Fundación tendrá siempre las puertas abiertas para usted. Muchas Bueno, gracias. doctor Javier, muchas gracias y a todos los participantes y cordial invitación para que nos visiten en el Oriente Antioqueño. Muy Claro que generoso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos también por habernos Gracias a ustedes, acompañado. excelente. Listo. Y también Carlos, muchas gracias. invitarlos a comprar las boletas del quinto Festival Internacional de Historia en la página pinticket.com, donde podrán comprar las boleterías y asistir a nuestro evento que se realizará el día 9, 10 y 11 de septiembre. Entonces, muchas gracias por la asistencia y hasta el próximo sábado. Gracias. Bueno, Beneficio para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. un gusto. Muchas Gracias, gracias. doctor Javier. Muy amable. Hasta luego. Muchas gracias.